Mari Pulamien, Inche Paula Huenchumil Piñey. Soy periodista y en esta ocasión voy a moderar esta conversación llamada Domochi Kimun Conal Huehuenehuerno Zurgun, Nueva Constitución Peguilú. Una conversación, un nutram entre la Lamien Machi Francisca Linconao y la Lamien Elisa Loncón. En esta ocasión me van a acompañar tres intérpretes. Mari Pulamien, Puñaña, Cham con Alu Nueva Constitución Piñelu Café, con Alu Necham, Taiñaña Francisca Linconao, Machi, Cataiñaña Lisa Loncón, Jenny Lutbachitungu. En esta ocasión me van a acompañar tres intérpretes, que sería la Lamien Francisca Linconao Collinao, quien será el intérprete de la Lamien Machi Francisca Linconao, la Lamien Fresia Loncón, que será intérprete de la Lamien Elisa Loncón, y la Lamien Elizabeth Huenchal, quien será mi propia intérprete. Conai Clache, Conai, Clas Mo, que yo conai Chinachameo, Amul ni en el Camapuzungon Meo, ni Tipalea. El Nutranca Une Pudo Mochi Kimun es organizado por la vocería plurinacional y tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, conocer las razones que llevaron a nuestras Lamien a postularse como constituyentes. Tevati Chabun, Chamkabun, Puzo Moche, Kimun, Piñechi, Toquinche, Feita Mulmeki, Tani, Chumnechi, soy Incaya Fiel. Tabachi Dungu, Tabachi Casao, Plurinacional Piñelu, Cheuta con el Tuleluta y Ñaña. En segundo lugar, esta conversación tendrá como objetivo conocer las razones, conocer los conocimientos mapuches que entrarán en la nueva constitución, entre ellos el Lahuen. Tabachi Chabun, Tani Casao Nial Café, Kim Tucunial, Tabachi Constitución, Sungumeo, Café Michita Chungichin Cañal, Lahuen, Sein Lahuen Tungumeo. En tercer lugar, esta conversación va a abarcar la importancia de la defensa del Mapuzungún. Kakonai Chinka, Sumu, Chungechita Yinkayal, Taimapuzungún. En cuarto lugar, hablaremos sobre la defensa de la tierra y el territorio. Kakonai Chungechita Yinkayal, Tain Mapu, Kafemichi, Tain Huayontu Mapumeo. Y finalmente vamos a conversar sobre el buen vivir. Nuestras invitadas a esta conferencia, a esta Nutram, son las Lamien Machi Francisca Linconao, del Los Rahue, de la comuna de Padre Las Casas, y la profesora Elisa Loncón Antileo, proveniente de Mayeco, de la comunidad Le Fuluán. Tabata Taimachi, Francisca Linconao, Tulura Mapu, Feitan Chamcaya y Fachanta, Cataiñaña Lisa Loncón, Jenny Lutabachi, Dungu, Loncole, lo Feula. La dinámica de esta conversación, las Lamien invitadas tendrán aproximadamente 3 minutos para responder cada una de las preguntas que les realizaremos. Tabata, Kala minuto menten leaita in chamkayal gulal tamanzungu ni amul el ngel ramtun pequeñaña. A continuación, nuestras hermanas invitadas y siguiendo nuestro protocolo mapuche van a realizar un pentucum. Le damos la palabra entonces ahora a la Lamien Machi Francisca Linconao. Amoy quiñe pentucum mai tain Machi Francisca Linconao nyalu ka mulalu ni chalin feula. Vivi, ¿algo pasó? No se pudo decir. Vivi, ¿algo pasó? Ahí volvió. Volvió por el teléfono. No sé. ¿No se escuchan? Se escucha. No. Mari Pulamien. Feo la pentuco hay la mien Machi Francisca Linconao. Dungun en la mien Machi. Pentuco ayu. Ya, en una pentuco. Ya, Mari Lamien. Mari. Inche Kamel Kalekafon Lamien. Emika y Shumle Fuimi.
Mai kakamel gale. Tami familia con kameli. Kom tañi reina kamel kalei tañi pulamien. Pei lamien. Incheta Elisa Loncón Antileo Piñen. Le fue luan tuun. Tañi chao Juan Loncón. Guayquimil Piñefui. De uma epuchipanto ñamutun. Tañiñu que Margarita Antileo, Raymán Piñey, Feita Moniele y Tañilov le fue la meumuley. Saludo a todos los que Feítate, escuchan esta Incheta. conversación. Saludo especial a la hermana Machi Francisca. Me presento, soy Elisa Loncón de Mayeco. Mi comunidad es Leshuelvan. Mi pertenencia familiar materna es Antileo. Mi madre Margarita Antileo vive en mi comunidad. Por mi padre soy Loncomil. Al perder la tierra nuestros abuelos pasó a llamarse Juan Alberto Loncón. Hoy hace 2 años que partió a otras tierras. Imita mi poco palme ñaña la mien Machi Francisca. Y no hay piñe fui mi ñuque cata mi chao. Ya. Incheta Machi Francisca Piñen. Linconao. Wirkapan. Tani chau tuwan muta Linconawan. Tani ñuque tuwan muta Wirkapan. Hey, tani abuelo. Kuifi tani takeshayem tayin laku. Antonio Collina Wilipan Piñer que fue. Feimo in Jamaica, Charlie Kunani Puche, com Nelfon Malelu, com Lof, Waj Mapu, Pichikechef, Takeche, Puñaña, Pupapai, com Mari Picunofin, Alcatulelu, Tani Peneteo, Incheta Kimnene, Wengandati, Incheta Machi, Afkentu Tarupanda Weshake Tumumu, Wenyang Kenmukom, Feimu Maida Tree, William Tukun, Fitfachi, Candidatura Pitawinka, Feimu Tati, William Tukun, Pichintani and Tolgaitani Sumu, and Toltani Tram, Feimel, William Tukun Tatfi, Inkayal Tani Mapu, Inkayal Tani Nelfun, Inkayal Tani Menoko, Inkayal Tani Winkul, Tani Lawen, y tocan Feitatfi, Inkayal Tani Pu Mapuche, Tani Pulangen, Tani Sumun Pial Tani Pu Mapuche. Felei la mien Machi. Feulata mi que yufe. Rulpado un guaita wincadungunmu. Chempa mi piel. Sí. Saludo a todos los que nos escuchan de todas las comunidades y territorios. También saludo a la Lamien Elisa. Yo soy Machi, Francisca Linconá Huitcapán. Ya todos me conocen. Mi padre es apellido Linconá, mi madre apellido Huitcapán. Mi abuelo llevaba el nombre Antonio Willipan. Yo me inscribí en esta candidatura porque quiero defender a mi pueblo, quiero defender la tierra, porque yo también he pasado por sufrimiento, por injusticia. Por todo eso decidí inscribirme para defender a mi pueblo, para que no siga pasando estas cosas, esta injusticia contra el pueblo mapuche. Agradecemos a la presentación de la Lamien Machi Francisca y la Lamien Elisa, y a continuación vamos a entrar en la conversación, en las preguntas. Y la primera pregunta en este Nutram sería ¿por qué Lamien Machi Francisca Linconao decidió asumir esta candidatura a la Constitución? Lama y con él tuvati no tameo, Ceuta el Cutuín, se mata in Pentucunta y Ñaña Machi Francisca Linconao, Feulata Amoechi Ramtun, Minga Luga Fe Ñaña, Tungielo anta Kapaconimi tuvati Dumumeo, Incaya Fierta Tevachi Dumu, Tevata nueva constitución meo Pingielu, Tungielo Kapaconimi Fechi Casaumeo. Jeta trata ponan dati, engkribuin dati Ñaña, Fei machinelmu, nienta ni kiman, nienta ni ngalam, nienta ni peuma, tanira kituam, kaas kintun tanien, simblenta mapuche,
kom kimne fintenche, shem tani suaman ta mapuche, inche ta kimnen, long komu ta yenen, rakisuam ta yenen, piukem ta yenen, tani shumlen ta mapuche, shumechi tani tokinengen, kastika mekingi, kutranka mekingi, yam ngela ita mapuche, repetan el ita mapuche, feimutatri, ponantati, enkri umeken. Leila, amule peta miñaña rulpadumufe. Yo me inscribí en esta candidatura porque soy una autoridad tradicional de mi pueblo mapuche y tengo mucho que aportar en mi conocimiento, en mi pensamiento y en mis sueños. Es el mandato que tengo de guiar a mi gente y a quien lo necesite. Por una nueva constitución nos debe considerar. Debemos participar activamente para decir que Chile es plurinacional, que convivimos diferentes pueblos y tenemos derecho a decidir qué país queremos habitar. Que no pudiera votar fue una negligencia, denuncié al CERVEL y ya lo solucionó. Muchas gracias, Lamien Machi Francisca. Ahora la misma pregunta hacia la Lamien Elisa Loncón. Lamien, ¿usted por qué decidió tomó esta decisión de candidatearse en este proceso constituyente? Lamien inche konon tu fachi sungun meo, tu cual unel nor sungun mapuche, nor sungun, we constitución piñelu, ta infil kelli tunchengel, ka weluke chi yamuwam, ram renuntuan ta mapudungun, ka mapuche kimun, ni amul neal, kepale tu meo. Porque mi labor es trabajar para poner en la nueva constitución la plurinacionalidad y la interculturalidad, para poner también que se respete y se desarrolle el mapudungún y el conocimiento mapuche. Con lepu mapuche ka compuyitunche gunel nordungunmu, mleaita democracia. Nor que le wea y chile estau compuche ya miele ni normonien, mlenuan upulnentun. Si los mapuches y los pueblos indígenas participamos y escribimos nuestros derechos colectivos en la nueva constitución, tendremos un Chile más democrático, construiremos un lugar justo y bueno para todos, sin exclusiones. Gracias, Lamien. Ahora pasaremos a la tercera pregunta para nuestras invitadas y para usted, Machi Francisca Linconao. ¿Cómo y por qué defenderá el Lawén? Amay may tbachiram tunyanya, chungechi ka chungelo inkayafimi tbachi lawen sungo. Eli, inche te inkaya finta ti lawen, machingen muka, machita inche, fileu ta inche, lawen ta nakefin, feichi lawen mo, winkul mumlechi lawen mo, feimuta mongel kutran geyin, montul geyin tache, chumechi doktor murumeta mulu, pelaita lawen, inchinta mongel geyin ta imachingen. Mapulmu, nelfun mutamlelu, mapu mutamlelu, menoko mutamlechi lawen, feimuta tui inkain pe mekefiin. Ne wen tu lein tru ne wen tu fulin ta in machingen ta in mapuchengen we ukler po fuyin kamia mo fuita tfachi we constitución datita petuta inchinta wirin tu kumekeyin. Voy a defender siempre los remedios medicinales porque soy machi, porque trabajo con los remedios medicinales, porque mejoro a las personas con los remedios medicinales que yo recojo en el cerro a través del agua hirviente, de los árboles nativos, y siempre voy a estar defendiendo mis cerros, mi tierra, y todos juntos como unidos como mapuche podemos lograr que nos respeten y que haga un cambio para todos nosotros como pueblo. Gracias la respuesta de la Lamien Machi Francisca. Y la misma pregunta para la Lamien Elisa Loncón. ¿Por qué y cómo y por qué defenderá la UEN en este proceso? Inkayam tain lawen meleita estauta unyol tuayin mutain mapu. Kisu ngenewa in mapumeu fei pilein. Fei mumeleita fil keleufu, lif keleufu. Unyo weftuai kom punyen mapu, nyen chai chaiko,
nien ufko, nien mahuida. El Estado chileno tiene que devolver nuestras tierras. Allí ejercemos la autonomía, así tendremos ríos limpios y que corran libremente. Volverán los Nien Mapu, la fuerza de la tierra, los dueños espirituales de las cascadas, de las vertientes, de las montañas. Ka pumapuche kaleita in monien. Kuchanke in nienon muta keme monien. Niliatu nienon muta mapuka kuchanka ke in ta in shin. Feimu ka ke kucham nie in. Chemele tuam feimu nie in duami in ta in mapu. Ngenualta filia café. Los mapuches tenemos un sistema médico diferente. Nos enfermamos por no tener una vida equilibrada con la tierra, porque no somos recíprocos a ellas. Muchas gracias, Lamien Elisa Loncón. Y la siguiente pregunta para la Machi Francisca Linconao es saber cómo y cuál es la importancia del Mapuzungún en la nueva Constitución. Felekangilo ramtona moi nyanya Francisca Mingalu, tungiti ta inkanyai tabata mapungun tabati gui constitución meo pingelu ti chokin zungo. Shinda in mapuchengen, wirin tukwa interfeichi sungu, tan inkanyal ta mapusungun, ta in mapuche sungulial, pichikeche ta in enseña y afiel, tan in mapusungulial, mapuche ta in chin, tan in winka sungunual, feichi sungu ta wirin tukwa in, repetan yal ta mapuche, yam yal ta mapuche, kat fachi sungu, wifimu, antikumu, naimangi inda imapu, muntuin mangi inda imapu ta instake cheyem, feimeu, weichali ta pukonatati, feimu tamli damnawisha sungu, preso kameken itache, cárcel tukumeken itache, jefe no lurume, culpa no lurume, feichi sungu, afleta kamia fui, kastutungia fui, feitan yamial ta mapuche, Tanimalo con tu me que bueno te uta soltado, Aliana me que no te uta soltado, con feichismu, cawiñola en tu fuleta mapuche, maputache, inchinda se fenen ein, histórica pitapuinca, tacuisimu, se fenen ein tamaputatfi. Pero puinca, amulita ni pleitule. En la nueva constitución voy a defender el Mapudungún, que se siga valorando, que se siga respetando, y que todas las personas, niños pequeños, les sigan enseñando a los padres a hablar en Mapudungún, que la lengua nunca se pierda. Aportar todo eso que queda inscrito en la nueva Constitución, que la lengua mapuche nunca se va a perder. Gracias, Lamien Machi Francisca. Y ahora la misma pregunta también para la Lamien Elisa Loncón. ¿Cómo y por qué defenderá el Mapuzungún en la nueva Constitución? Ley Lamien. Inchin Nien filke wayon tumapu northungun inkayam tain kewan. Convenio 169 de la OIT Peñalú, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas acá Peñalú, Declaración de los Derechos de los Niños y Adolescentes Camley, Com Jamkei Litunche Kewan, Shilkatuam Pichikeche, Kim Shenyam, Newen Shenyam, Falitu Nyam Che, Chokin Chemeu, Urin Tukuleai, Wunel Northungunmu, We Constitución Piñelu Tain Mapudungun. Tenemos diferentes instrumentos internacionales de derechos indígenas. Ellos hablan de la defensa de la lengua como un derecho humano para la creación, formación de los niños y para que los pueblos seamos respetados en la sociedad. Diremos que ellos queden en la nueva Constitución. Peimu Inkaya Inta Inkewan, Chumnieshi Inkake Inta In Mapu, Nienuluyin Mapudungun Tain Pushe, Amuleai Ni Winkawenengan, Ni Rakidwam Ka Winkawai. Winkarakidwamu ta nyam konkleishe yamuwin. Teifun meke ita leufu, ankule ita mapu, katunge ke ita mahuida.
Tenemos que defender la lengua así como defendemos la tierra. Si la gente no tiene mapudungún, continuará avanzando el colonialismo. Con el pensamiento winca, desarman el cauce de los ríos, se seca la tierra por la destrucción de las montañas. Tú, Lamien Elisa Loncón, decirles que estamos conversando con la Lamien Machi Francisca Linconao, con la Lamien Elisa Loncón. Este Nutram está basado en la horizontalidad de nuestra cultura, de nuestro pueblo, abordando los temas en mapuzungún, en la lengua materna de ambas candidatas a constituyentes, por la importancia que tiene, ¿verdad?, la lengua tanto para nuestro pueblo y para este proceso tan importante que está viviendo el país actualmente. Bueno, ahora consultarle a la Lamien Machi Francisca Linconao cómo y por qué usted defenderá la tierra en su candidatura. Muy katayin tam ñaña Francisca, chungichi ka chungelu ta inkayami, chunkunoimi también inkayal. Incheta inkayal tan mapu. Amuleleta mi candidato. Incheta inkayal tan mapu fay mulia maita kon kelentat famu wizin tukuun femechi wizi kona ita tinuea constitución mu chumechi ta irakizo amkelen chumleal tazungu feita kom wizi kona fay mulia nanta nueva constitución pingita ti femechi inkaya inda mapu incheta kuifita inkandan mapu el 2008 pingi el año 2008 demanda fin quiñe riku quiñe winka millonario Portón plata tanielu, kateka maneu taniwaye nativo, kateka fita lawen, kom, alkem kafita menoko, alkem kafita chayenko, esto com ta cuenta de que fui, feimuta incheta demanda fin, gana fin, juicio mutatfa, corte apelación, corte suprema pingin, feimu com canafin, weufin, con el convenio 169 de la OIT Pitawinca. Feichi convenio muta canafin nienta quiñe recurso pinita ni impete un recurso protección pitawinca feichi recurso tanienta winculmeu feita ta inchinda in mapuyem anticumu inchinda colinda le inta trita di los meu feimu feita incheta pram sumunta ni machingen mu kuchantu itani piuke rakisuaman weñankun Shumelu tani fente femekengen, mapuche tacheto kingelai, ngelai ta consulta, ramtu tungelai rumetache, kanana ngite cuantena, feimu, feicheta demanda fin, feimechita incanen tan mapu, feimu ta incheta kimien, kom, kake país, kake nelfun, kake mapu, incheta kimnengen. Feimuta kononta tfachi sumuta ni amulal tani sumua amulal tani incantan en el fun tani mapuche tan maputa ni la wen. Yo voy a defender la tierra, por eso me inscribí en esta nueva constitución, para que quede por escrito que los mapuches se les devuelva la tierra. Yo como machi en el año 2008 demandé el Cerro Palermo Limitada a Piñi. Al señor Alejandro Taladrí, un gran empresario. Lo demandé y gané el juicio en el año 2008 en la Corte Suprema de Santiago y en la Corte de Apelaciones de Temuco. Yo en esos tiempos trabajaba en Curarrego y cuando regresaba a mi hogar vi que estaban talando todos los árboles nativos, que estaban quemando y nadie hizo nada y yo fui la única que defendí mi tierra, mi lahuén, mi cerro, mi menoco, mi agua viviente. Por eso estoy en esto, para defender, seguir defendiendo mi tierra. Y que y lo gané todo con el convenio 169 de la OIT, por eso todos me conocen. Bueno, ahí como podíamos escuchar, la Mien Machi Francisca estaba describiendo un hecho histórico, ¿verdad?, de la sentencia que gana apelando al convenio 169 de la OIT, que también, como dijo, entrelazándola a la Lamien Elisa Loncón, dentro del marco internacional da parámetros de derechos
de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que Chile ratificó ese convenio y por eso es tan importante para las candidatas mencionarlo en diferentes ámbitos, tanto como lo hizo la Machi en su defensa de Menoco, ¿verdad? Y también, como decía la Lamien Elisa, en la defensa del Mapuzungún. También ahora hacerle la misma consulta a la Lamien Elisa Loncón. ¿Cómo y por qué defenderá la tierra en su candidatura constituyente? Leila Mien, Estado chileno moleñi, inado amalñi, huesalcan pu litunche, inchin, gulma pulain, clapataca chipantu incain tain mapu, español wincamu, Estado chileno montun main mutain mapu chalcamu, fashantu huesalcale tuin, fillale tuin, Duamiin, Mongeleam, Kpaleshiantu Taimpu, Mapuchengen. El Estado chileno debe asumir que atropelló los derechos mapuches. Nosotros no repartimos nuestras tierras. 300 años las defendimos. El Estado chileno nos las quitó con las armas. Si hoy estamos pobres y se pierde el pensamiento mapuche, es por la falta de tierra. Necesitamos seguir viviendo como pueblo. Ey, Inchin pu mapuche, nien mapuñein, wal mapu pu, pileai, tagunel nordungunmu. Un principio de la nueva Constitución será el cuidado de la biodiversidad. Invitaremos a todos los chilenos que juntos defendamos la biodiversidad. Mañum Lamien Elisa Loncón y a su intérprete. Ahora vamos a pasar a otra pregunta para la Lamien Machi Francisca Linconao, y es saber cuál es su propuesta de cómo y por qué defenderá el Kume Muñán. Ley, kakinyaram tuna moy ñaña mi meu, ñaña Francisca. Chumngeri ka chumngelun kaya fimi ti Kume Monget. Inkaya finta di kami mongen mapuche kay tenshin. Tenshin tayo mapuche ngen. Ayin tayo kami filial, tayo kasawa fel tayo mapu. Kasawa fel tayo nelfon. Kaya ni malial tayo kami mongen. Nosotros como mapuche queremos estar bien, queremos trabajar la tierra, queremos cultivar y así tener fruto de nuestro trabajo. También queremos la tranquilidad y la paz, seguir defendiendo la tierra y defender los remedios medicinales. Mañum Lamien Machi Francisca, y también la misma consulta a la Lamien Elisa Loncón. ¿Cómo y por qué defenderá el Kume Muñán en su candidatura constituyente? Hey, Lamien, Tvata Kumemonien, Inchin Feipikein. Itofil Monienta, Incaya Fiinta, Catukua Fiinta, We Constitución Mu Piñelu. Un principio de la nueva Constitución será el cuidado de la biodiversidad. Somonien, Newenchen Etuain, Newenche Chenge Lain Feula, Newen Maulemapu, Mawida Winkul Kiyen, Degun, Ka, Newen Mawaita Pudomo, Puechequeche, Puenchu, Puepuchi Puli, Mapu, Rangingwenu Mapu, Naumapu, Minche Mapu. Las mujeres todas aprenderemos que no somos sexo débil, que en nosotras vive la fuerza de la montaña, del cerro, de la luna, del volcán, porque todos estamos conectados a las 4 tierras, tierra del cielo, del espacio del Hualmapu, por donde vivimos, y la tierra subterránea. Mapuñi Newen, Kamleita, Huechequechemu, Pichiquechemu, Wenchu, Itokom Epuchi Pulimeu, Itokom Nieita Mapunewen. Porque la fuerza de la tierra está en todos nosotros, en los jóvenes, en los niños, en los hombres, en la diversidad sexual, lesbianas y gay. Todos somos el brote de la tierra, por eso debemos cuidarla como ella nos cuida. Saltu Lamien. Ahora vamos a pasar a la etapa de ver si hay preguntas desde el público en la transmisión de Facebook.
Las preguntas pueden hacerlas en Wiccasungun en español o en Mapudungun, para que estén abiertos ahí para hacer las consultas o preguntas que requieran. Mañome puñaña tamanutun tamanucham, feulaka peafi, nasquinto fi ni mlenta nucham, mlenta ramtun, ni que lo puchet bachi internet meu, café y nani el filo te bachi nucham feula. Bueno, vamos a ver si hay preguntas entonces del público. Y tenemos comentarios también. Principalmente las personas se alegran de que la Machi Francisca, la Lamien Machi Francisca Linconao pueda hablar en su idioma, en Mapuzungún, en esta instancia, ¿verdad?, de conversación. Bueno, hay diferentes comentarios también mandando saludos a ambas candidatas constituyentes y también, ¿verdad?, felicitando y reforzando esta idea de que este NUTRAM sea básicamente en Mapuzungún, ¿verdad?, y que la traducción sea en el español, priorizando, ¿verdad?, nuestra lengua. También dicen, tremendo caudal de sabiduría y conocimientos. Los agradezco como chileno nacido en el Gualmapu. Qué orgullo más grande escuchar nuestra lengua. Lemoria con Puchef, entre en Mañum. Bueno, como también otros comentarios que de verdad refuerzan esta idea del Nutram en Mapuzungún. Y acá tenemos la primera pregunta. Quiñeran Tum, para la Machi Francisca Linconao. ¿En qué punto de la Constitución se va a concentrar? Chuchi, Wirin Constitución meu soita kusauto afimi ñaña. Chuchita mi fei piquen chidungu, soita felintu ni afimi eimi. Ella viene tu con ella, tancheta cuantita candidata. Viene tu con ella, feit fachi mapu. Tani winyole ngetal ta mapuche, yam nyal ta mapuche, repeta nyal ta mapuche, repeta nyal ta winkul, repeta nyal ta ko, repeta nyal ta lawen, kastaka mekengenual, repeta nyal ta mapu, melita ngen mapu, na mapu meu, melita ngen mapu, ngen nelfun, kisule laita mapu, kisule laita nelfun, melita kuita mapu lelu, kuita nelfun kelelu. Y bueno, mapu kaita kameli, na kintule palo, kintule palo, chumeken dan punyenta na mapu mu. Chem tumutani melen, epewan rangi pun na kintunitan punyenta chau nechen. Melita tain, choyete tain punyente o kian sekian cha, el choyen pelu, el punyen pelu. Mesi punyen pelu, isa punyen pelu. Feichísimo te hizo conta con ahí, Willy con ahí está, feichísimo. Bueno, en esta nueva constitución voy a seguir defendiendo la tierra, los remedios medicinales, el agua. Ya me respeta. Y que se respete el pueblo mapuche y que se dé el reconocimiento plurinacional y todo el buen vivir y proteger el medio ambiente en todos sus sentidos. Mañum Lamien. Bueno, vamos a leer algunos otros comentarios. Por ejemplo, Jordan Navarrete dice, por fin gente sabia de verdad. Patricia Yancapán, futuras constituyentes no pierdan de vista mantener resguardados los recursos naturales, sobre todo el agua que es la sangre de la tierra. Bueno, ahora también nos están viendo desde otros países, desde otros territorios, mandan saludos de Alejandra Alarcón desde Ámsterdam. La misma pregunta también queremos consultarle a la Lamien Elisa Loncón. ¿En qué se concentraría usted, Lamien, en esta candidatura constituyente? Pelei Lamien, veita incheta mleita inkdawal, kme wurin tukwal, chumuesianta kisung newaita pumapuche, autonomía piñeke itawinkamu, inchinta nien inta kisung newen meu,
Feyentu que la inmu tapuinka, koilare que femeshi tukuke inmu, kisule laimi pu partidos políticos mulei piquei, huelu inshinta feula, machica mulei tuvameu, kisungneu que lein la mien, feiti kisungneu leita puma puche, ruftu que me newentuain, feimu muleita que me wurindu afiel, feitishi derecho a autonomía tishi we constitución piñelu. Nosotros vamos a trabajar para que los mapuches tengan una libre determinación. El Estado chileno, los Wincas, nunca han respetado nuestra forma de pensamiento, la forma de dirigirnos, y los mapuches tenemos una forma cómo dirigirnos y cómo tener un buen vivir. Excelente. Otra consulta que se repite bastante, Pulamien, bueno, insisto que agradecen mucho la instancia, la conversación. Preguntan si la candidatura que presentan lo hacen como independiente. La mía Machi Francisca Linconao. Si puede responder eso, por favor. Lei taramtu ñaña Francisca Linconao, fentanche ka yu que lei tamidungo me que mi fachanta tamidungon meo, huelu café blam ramtu me que nge chungechi ta mi kisuamo lei mi tubachi candidatura meo kam ka ni mi tu ka que winka tafameo. Kishuamulen, independiente pingi, haitenche. Mai, fele. Mañum ñaña. Mai. Culpado guay milamien, que yufe. Yo soy independiente por escaños reservados. Excelente. La mía Elisa también, la misma pregunta es una duda que tienen varias personas. Ka inshin ka femeshi kisunganeu klein lamien. Inchenien kiñe tokinche vocería plurinacional piñelu. Huelu con feyenganta ruftu rema puchengengan. Mulelaita partido político rañin inchin mulamien. Ruftu inchinta in newen muten mapuche rakizwam mapuche newen inchinta in kedao. Inani la in winkat fachi dungu. Feita kmeki maita kompucheta alkulelu fachi dungu. Nosotros también somos independientes. Tengo un equipo de mapuches que me apoya, que se llama Vocería Plurinacional. Son todos ellos mapuches, donde está todo el conocimiento y nuestros pensamientos mapuches. No están los partidos políticos incluidos en esta candidatura. Bueno, otro comentario dice, solo tengo 14 años, pero estoy contento y feliz de escuchar a estas mujeres tan sabias. Otro comentario, ellas sí que saben representar nuestro pueblo. El conocimiento lo entregaban en Mapuzungún, no por telepatía ni por internet. Estas mujeres son sabias, hay que apoyarlas. Otro saludo tenemos acá, un afectuoso saludo. Qué importante la instancia de hoy. Valorar nuestro idioma con estas dos grandes mujeres. Sin duda, Elisa será una gran constituyente, un ejemplo de trayectoria, así como la Machi Linconao, una mujer llena de sabiduría. La mía en Elisa Loncón, acá hay una pregunta para usted. ¿Qué opinión tiene de las educadoras tradicionales? ¿Cómo han contribuido con esto? ¿Y qué hará para fortalecer la lengua en la educación formal? Pelei pu kimelfe somo, kimelfe wenchu, fei que yukon kleita renuntunialta in mapudungun. Welu doi duaminganta newen. Duaminganta doi chumueshi kazawal. Duaminganta rang. Welu inche fei pilen. Mlei ti we constitución mutu cualta in inchinta in que buen North Moon, derecho lingüístico piñelu. Feita gruftu que me wiri tu cuafin ta we constitución meu. Femlin, estado,
institución, ministerio, universidad, y chokom feitishi ruka meleini yamal tefatishi North Moon, que yuko naingan pu kimel femeu, doi kulinge aluta pu kimel fe, doi elunyai ta kimunta doi que kedawal ka doi newen manyaita mapudungun. Dungun ka wurikan tun mapudungun mo. E purume dunguta yeniain. Wurikan tun ka dungukan tun mapudungun mo. Pupichike chemu, colegio meu, universidad meu, medio de comunicaciones meu café, filple weftuaita in mapudungun. Femeshi, femlin, feita doikume que kudawaita pukimelfe, fashantu rumeki shuleingan. Los educadores y educadoras tradicionales han aportado mucho a la conservación de nuestro idioma, pero ellos no constan con las herramientas necesarias para poder difundir el idioma. En esta nueva constitución tenemos que incorporar los derechos lingüísticos para que también sea considerado el trabajo de los educadores y educadoras y se enseñe el mapudungún a todos, a los niños, a los jóvenes, en las universidades, en todas instituciones se conozca del mapudungún. Pele y la mía. Tenemos otro comentario que dice, las dos ñañas constituyentes deberían primero hablar en mapuzungún cuando son entrevistadas por los medios de comunicación. Así, de esta forma, crear una necesidad de aprender y enseñar en mapuzungún. Otra consulta para la Machi Francisca Linconao. ¿Qué opina de las distintas posturas mapuche frente a la participación en la nueva constitución? Entendiendo que hay mapuches que no les parece que se participe como pueblo en la Constitución. ¿Qué opinión tiene usted de eso, la mía? Embilay mi ñaña tvachi ramtun meo kom chita turlañi rakisam tvachi sungumeo tempilay tami rakisam feimo emi. Feine mai inchakay chembiafun ake mapumli pumapuche kom loftat fi kom wal mapu kinyalay rakisam. Fei shumia fui walura kisam lengan kamera kisam lengan inchata mach chitat fi rakisam lengan Rulpadungu fe, rulpadungu ay la mien. ¿No escuchan? May, se escucha. ¿Qué puedo decir? Hay diferentes territorios, diferentes comunidades, todos tenemos nuestros pensamientos, pero deberían pensar de otra manera porque yo soy machi y quiero mejorar las cosas. Quiero que todo el pueblo mapuche tenga su bienestar en todo sentido. Tenemos otra pregunta, bueno, esta se la vamos a hacer a la mía Elisa Loncón, que dice, Quiñe Ramtum, ¿qué definición del Estado prefiere para la nueva Constitución? ¿Estado plurinacional o Estado multicultural? Fei pile inta inchin, pluri, y chocom litunche ta inchin, pueblo originario cam nación originaria. Plurinacional ñay pilein, feimu konai, kom ta inchin ta in rakiduam, kom ta inchin ta in northungun, kom ta inchin ta in mongen, feimu plurinacional pilein ka intercultural pilein, mleita in netamkawal, intercultural meuta netamkaw keishe, faliu tu keishe, multicultural meuruftu wishule keishe, feimu inshin agila fiin multicultural, mleita plurinacional ñal tichihue constitución ka intercultural ñal. Esta constitución debe ser plurinacional e intercultural.
porque existimos diferentes pueblos originarios acá en esta tierra. Por eso es que debemos ser intercultural. Multicultural dice que las personas están separadas y no se necesita estar en forma separada. Mañum Lamián. Una pregunta para Lamián Machi Francisca Linconao. ¿Cómo usted defendería los menocos en la UEM? Bueno, conociendo ya su experiencia, me imagino que hacen esta pregunta en esta nueva constitución. Entonces dice la pregunta, ¿cómo usted entonces llevaría esta defensa al proceso constituyente, a la nueva constitución? Bueno, yo ya dije lo que la pregunta me hizo usted. Y ya, Sewe ipinga chumechinga ni defender ngan mapunga ni nelfun ngan ni menoko istokom feita ngakon melinga candidatura mo fei meu mai feita ngacham kawain nyanya Elisa takafi timlita tri alkatuli shuta mapuche fei muta ngacham kaulin ta inshum kunal chumesh ta inwilin tukwal fei muta kayun tamlele fei muta cambia ya indatri feita inka ya inta maputa inelfun ta inkota menoko. Bueno, yo ya dije cómo iba a seguir defendiendo mi lahuela, mi meloco, mis cerros. Y si llegáramos a salir de candidatas la Daniela Elisa y yo, y todos los que están postulando del pueblo mapuche, entraremos a conversar y sacaremos algo y las aguas cristianas. La nación mapuche. Una consulta aquí que hacen para la Lamián Elisa Loncón. ¿Cómo podemos avanzar hacia una educación intercultural crítica en todos los niveles educativos y asegurar esto en la nueva constitución? Inchinta tukufilinta plurinacional ka intercultural, mleita intukual tishi norsungunta kisunganegun pingeluka. Mleita walma pumeu feimu mleita kisunganegun. Nien mapungetuain, nien mapungein shin welo fashanta nietula intain mapu. Duami intain mapu, cheutain tremalta in pupichiqueche, cheutain tremalta pu aligüen, pu mlealta leufu. Feitichi mapu meu, feimu, mleita wichtamprama yalta chilkatuwe. Ruftu chilkatuweta tvata guiamngeleta mapurakiduam kimun ka tvata in mapudungun. Femeshi, ruftu kumea muleaita chilkatuwe meu ta in mapuche kimun ta in kewan ta in rakiduam. Welo duami in ta in mapu. Mapu meu ta chimaita in pupichikeche. Mapu meu ta chimaita in rakiduam. Ka mapu meu ta in shinta blei Roy kume niainta in kumemonien. Ruftun duam fiinta in mapu. Necesitamos tener nuestra tierra para en ella levantar nuestro conocimiento, el conocimiento de todos nuestros descendientes. Sin la tierra no vamos a tener, no podemos conservar nuestros conocimientos. Mañum Lamien. Y en este mismo sentido hay otra consulta sobre la diversidad lingüística, que dice una pregunta para ambas candidatas. ¿De qué modo incorporarán la diversidad lingüística y será incluida el o multilingüístico? Bueno, el multilingüismo, perdón. Entiendo que se refiere en verdad pensando en los diferentes pueblos que existen en el territorio. ¿La mía, Elisa? La mía, fallante que Mari por ciento metenta dunguke itamapudungun. Feita mete dunguke lain tain mapudungun. Welo kom mapuchengein. Feita kom mapuchengelu tain shin. Meleita itrokonta kintual ni mapudungun.
Tañi chilcatu alta mapudungun café. Femechi quiñeu tuay tain puche, tain raquiduan meu, tain kewan meu quiñeu tuain. Femechi femlin la mien, y feimuta meleita incayal tain kewan. Feita epuru medunguta yeniain, tain mapuche dungun, tain mapu dungun, ka winka dungun. Ka con leka kedungun, que me avui, welunel tu tain mapu dungun, ka winka dungun, y chuchiken antu ka amulie fule ka kedungun ka meleita in entua fiel, inche, claro me dunguta dungu kien inche. Pichichengelu, puru medunguta temen mapudungun castellano meu, chemluta feimuta chilcatunta gringo inglés dungun. Feita ruftu tvata chi tain lonko bisaru que lekeita doi nieluta dungun mu. Feimechi la mien. Feimechi incayain bilingüismo, mapudungun castellano, plurilingüismo, kai allá fuin, huelo wineltu, ruftu, epuru medungu que meyen y afiin. Lo más importante es hablar dos idiomas, que es el mapudungun y el winkazungun. Yo crecí hablando dos idiomas y cuando fui más adulta aprendí otro idioma. Sería importante que si se pudiera introducir otros idiomas también se introduzca en la enseñanza de los niños. ¿Tú, Lamien? Tenemos la última pregunta para la Lamien Machi Francisca y mientras tanto la Lamien Elizabeth va a revisar si hay alguna pregunta en Mapuzungún en el Facebook para poder leerla. Lamien Machi Francisca Linconao, ¿quieren saber cómo se ha sentido usted en este proceso como candidata a la nueva Constitución? Bien, Camelgare. Ayun kulay mi ñaña. Newen tulay mi. Ay, newen tulen inta. Kay, kapay mi tapoyewen ta mi puchemo. Sele. Veita doy que meita mi dungualta mapudungun con alta no chamka wen mu mapudungun mo, no? Familia mai. Veita mi rulpadungu fe café peita winkadungun muchenta y no chamka yu. Bueno, yo me siento bien, me siento con fuerza. Y todos juntos como Mapuche unidos vamos a lograr algo. Lamien Elizabeth, no sé si hay alguna consulta en Mapuzungún en el Facebook. Hasta el momento no me aparece ninguna ñaña, estoy acá viendo. Nilay mapudungun meu ramtun fableurin pelafis. No me aparece ninguna ñaña por acá, por este lado. Excelente. Pregunta mapudungun, estamos buscando. Bueno, mientras tanto también queremos ya para cerrar este Nutram, esta actividad, agradecer a la Vocería Plurinacional que organizó esta instancia, esta conversación entre la Lamien Machi Francisca Linconao y la Lamien Elisa Loncón. Personalmente agradecerle a la Julamien por tanta sabiduría, por todo este conocimiento que están entregando mediante la experiencia que tiene cada una. Y con lo que yo me quedo, comentarle algunas ideas, por ejemplo, en lo que respecta a la candidatura de la Lamien Machi Francisca, su rol como autoridad ancestral, ¿verdad?, de nuestro pueblo, es relevante en este proceso, ¿verdad?, y en esta próxima nueva constitución. Ella va a permitirse, es una voz, ¿verdad?, de las autoridades ancestrales de nuestro pueblo, con su experiencia y con el kimun que tiene, ¿verdad?, como Machi. También destacar su trabajo con la defensa, ¿verdad?, del Lawén, del Menoco, y justamente lo que ella comentaba, ¿verdad?, su defensa, su
su caso que fue llevado, que ella apeló al convenio 169 de la OIT el año 2008 y finalmente el 2009 está esta sentencia histórica, ¿verdad? Que le da el favor a ella de esta sentencia contra el empresario Alejandro Taladriz, ¿verdad? Que estaba invadiendo su menoco, su lagüen, que es parte fundamental de sus funciones, ¿verdad? Como Machi. Así que muy agradecida también Machi Francisca Linconao por compartir aquí nuevamente con nosotras. Y respecto a la... También, Elizabeth, Rulpado Muafi mi mapudungun meu. Tuchintu mate. Mai wune fipia pinkinya ke wurin lelo internet mo. Fita chempi piyengenta Ñaña Francisca, rumea yucleche Ñaña tami konon tabachi tumeo, ayucleche tami malena y mi chita wunitu miki kinya ke pucheca. Pile fante puchile ni pu filke tratado meu unelfi tain filke kiman com lemon waimi pipingay pero mañana machi ya fulu waimi también hay alto para que pu tratado te mapuchingen kimelni que la in rume peichisungu con que le peti constitución meu pipingay tati ka kinyeke pipingay femiechi waluka ayuma niengay mutenta mi con que le entubachin kandungu meo Ñaña Francisca compuche. Saltu Lamien Elizabeth por su traducción. Y bueno, respecto a la Lamien Elisa Loncón, también ideas que ella está defendiendo, ¿verdad?, en su candidatura. También el tema de la defensa del territorio, la autonomía, los ríos limpios, ¿verdad? Toda la fuerza de la tierra que en este momento, lamentablemente, ¿verdad?, está en manos de diferentes empresarios o tierras que se están reivindicando, ¿verdad?, por diferentes Lamien. Otro elemento fundamental también de la candidatura de la Lamien Elisa es la defensa del Mapuzungún, que se establezca, ¿verdad?, como lengua, como un derecho, la biodiversidad en la nueva constitución, lo que permitirá salud no tan solo para nuestro pueblo, ¿verdad?, sino también para los habitantes del territorio y para los chilenos que también empujan este proceso de nueva constitución. Por eso apela tanto al cuidado de la tierra. Así que, como disculpe, le doy el paso a la Lamien Elizabeth para la traducción. Ñaña Francisca con femiechita newan clemita mi sungomeo com tabachi wirin tabachi winkañi rakiswam imita yenimi inchinta in rakiswam inchinta in inkandungu ta in felenkim tukun yemitati femiechita newan mau kelaimi com tabachi sungomeo con keleo feulaimika. Así que finalmente agradecemos, Mañum, a la Lamien Machi Francisca Linconao por compartir en esta instancia, a la Lamien Elisa Loncón también por compartir también aquí su sabiduría, su experiencia. Les pedimos disculpas nuevamente a las personas que se conectaron por los problemas técnicos que hubo al comienzo, pero como les dijimos, la transmisión se va a compartir completa, para que puedan ver las ideas claras y propuestas que dijeron cada una aquí de las Lamien candidatas. Así que Mañum por esta conversación. Lamien incheca Mañuman Tañi Puchita com Rulpadungu Fetamlelu Mañuma Fita Lamien Machi Francisca Cañipuatzcadi Tañi Lamien Elizabeth Wenchual, Tañi Lamien Fresia, Tañi Lamien Paula, Tañi Lamien Eric, Pengel Laita Eric, vuelo Eric Tayeke Tefashin Nengamun Zungu, Pilple, Pei Ruftu, Rume Mañum Nietamon Mulepan Puche, Kapuche Ram Tulu, Askin Tulu Tefachin Tramkan,
Ruftu femechi amulnia filinta dungu, peimuta doikme alkunge tuainta inchinta puma puche pulamien. Peirulpa dungu fimen yemten fresia. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes, a nuestra hermana Machi Francisca, a Paula, a Rupal Dumufe, a las traductoras Elizabeth y Fresia. Les agradezco a todas. Pelei, También. kain chega manyum pikunofini puche, kiñe kipumrik sauglel tati, om, kani traducir pete unisumu, papel uicasumu, manyum, kaiman con manyum piwein también Elisa, con mi compañía neteu también puche, esto con manyum, Lemoria, Chaltumay, Eucayal. Bueno, le quiero agradecer a todos los que nos están escuchando, a mi equipo de trabajo, a mi compañera que me está traduciendo, a todos los presentes, muchas gracias. Y nos estamos viendo. Pero callal puche. Eucayal, Eucayal. Escuchen,